Videojueguistas, lo prometido es deuda y las deudas hay que pagarlas. Hace un par de semanas prometí que si mi video llegaba a los 500 likes iba a hacer una segunda parte comparando las versiones de juegos clásicos de Sega Genesis o Mega Drive, que muchos quizá no saben que también salieron en 8 bits en la consola anterior de Sega, la Master System. Eso sí, recuerden que todo esto es bajo mi punto de vista, mi opinión. Vamos a empezar con un clásico que dejé fuera del primer video confiando en que tarde o temprano iba a haber una segunda parte. Street of Rage es el clásico beat'em up o yo contra el barrio de Sega. En su versión de Master System me encontré con un juego que a nivel gráfico obvio que no llega al nivel de Genesis, pero que así y todo me sorprendió lo nítido que se ve y lo similar que es a la versión de 16 bits. O sea, al verlo sabemos que estamos hablando del mismo juego. El de Master System va a salir en 1993, casi 2 años más tarde que el de 16 bits, pero la espera creo que mereció la pena, ya que el juego está muy bien porque tiene un buen nivel gráfico, pero sin que esto genere que se mueva lento o se vea trabado. Claro, es un poco más fácil, ya que solo nos aparecerán 2 enemigos en simultáneo, por lo cual si nos avivamos un poco vamos a comprender que a varios de ellos los podemos despachar a puras patadas, cosas que en la versión de Mega Drive se podría hacer, pero como nos pueden aparecer hasta 5 rivales vamos a tener que valernos también de otros recursos. Quiero terminar destacando que si hay algo impresionante de Street of Rage es su música, y en la versión de Master System no llega al mismo nivel, pero dentro de las posibilidades me parece también muy buena, un juego que sin dudas me encantó. Pero debo decir que caso contrario me sucedió con Street of Rage 2, que tiene un decaimiento en cuanto a gráficos, teniendo un estilo que quizás se asemeja más a Double Dragon, y apenas empezamos también parece que se mueve un poco trabado, o con menos animaciones de movimientos, cosa que después nos vamos a ir acostumbrando, y se puede jugar. También los enemigos se ven como con menos inteligencia. Por ejemplo tenemos al loquito del cuchillo, que se mueve en línea recta de punta a punta de la pantalla, cosa que en Mega Drive en cierto punto lo hacía, pero de un modo más dinámico y no tan lineal. La verdad, creo que este es un juego que seguramente fue disfrutable en su época en una Master System, pero que para mí no llegó al nivel del 1 y pierde mucha de la identidad de Street of Rage. Y al menos a mí debo decir que no me entusiasmó tanto como para querer jugarlo hasta el final como sí hice con el 1. En este caso voy a hacer un poco de trampa, porque Wonder Boy es una saga más asociada a Master System que a Mega Drive. Pero hasta ahora la Master System es la que tiene que estar a la defensiva conmigo analizando si sus versiones se acercan a las de Mega Drive. Por eso este va a ser el caso inverso. Wonder Boy in Monster World 3 es un juego que salió en 1991 para Mega Drive y en el 93 para Master System. Y en este caso debo decir que la versión de Master System es muy buena. No llega al nivel gráfico de la de Mega Drive, pero es cierto también que esta última no es lo mejor a nivel gráfico de la consola. Por ende, casi diría que valoro más la versión de 8 bits, ya que al menos siento que intenta explotar más el potencial de la consola para la cual fue diseñado. O sea, en este caso la versión de Mega Drive o Genesis, sin ser un mal juego, deja un poco que desear. Una pequeña mención merece James Pond, un juego un poquito menos conocido, pero que en realidad fue quien comenzó a engendrar en mí la idea de hacer estos videos, y es en este caso también el James Pond de 16 bits el que no explota el potencial de la consola, y esto hace que el de Master System no tenga nada que envidiarle al de Mega Drive. Realmente me parece un muy buen juego.
Ya que no tengo auspiciantes ni pago por publicidad, hago una pausa para decirles que si les gustan los gameplays, no se olviden de pasarse por mi otro canal de Anti-Gameplays, los anti-gameplays del videojueguista. OutRun es un emblema de los arcades y también ganó mucha popularidad en Mega Drive, donde va a tener varias versiones. Y la versión de Master System, como ya no hace falta ni repetir a esta altura, no llega en gráficos a la de 16 bits, mucho que menos a los de arcade. Y quizá lo más notorio sea que los escenarios se ven mucho más vacíos a nivel paisajístico, y tendremos menos autos que sirvan de obstáculo, es más, no vi camiones. Pero la jugabilidad creo que se mantiene intacta, los controles son buenos, se juega fluido y no está mal a nivel gráfico. Incluso vemos al auto salir volando cuando chocamos. Y tenemos detalles como poder cambiar la música, algo característico de este juego. En definitiva, incluso con su sencillez, a mí me gustó esta conversión. Si hay un juego al que le dediqué muchísimas horas en Mega Drive es Moonwalker, el juego de Michael Jackson. Y me sorprendió muchísimo cuando lo vi en Master System, tanto que lo jugué todo. En el juego tenemos menos interacción con los objetos del escenario, pero tiene una gran similitud gráfica, manteniendo la jugabilidad y la fluidez. Y la música, dentro de las posibilidades, me parece muy buena y nítida. No es perfecto, por ejemplo, es difícil bajar las escaleras, pero así y todo el juego me gustó mucho. No sé si por encima de Street of Rage 1, pero es de las conversiones que más me gustó. Caso contrario pasa con el juego de Aladdin, que no fue desarrollado ni por Virgin, quienes hicieron la versión de Mega Drive o Genesis, entre otras, ni por Capcom, que hizo la de Super Nintendo y otras más, sino por Sims. Y el juego a nivel gráfico no creo que sea malo, tampoco a nivel jugable digamos, pero es por este lado donde viene el tema. A mí no me gustó el estilo de juego, ya que los dos primeros niveles consisten en escaparnos corriendo de modo automático mientras saltamos obstáculos, y recién en el tercero tenemos un plataformas más clásico. Debo admitir que me pareció un juego bastante común. No digo que esté mal, pero la versión de 16 bits, o mejor dicho, las versiones, incluyendo la de Super Nintendo, pusieron la vara muy alta. Y creo que quien se maravilló con el Aladdin de Sega Genesis, al ver este, seguro un poco se desilusiona. Y ojo, repito, no es una cuestión gráfica, incluso tampoco de sonido, eso me parece aceptable. Pero el juego a mí en lo personal no me termina de convencer, me quedo con la de Mega Drive por lejos. Sí, Mortal Kombat tuvo conversión a Master System. A ver, la versión de Mega Drive tampoco es que era una conversión perfecta, y por ende exigir a la Master System que lo sea es ser desconsiderados. La pantalla de presentación deja mucho que desear, los personajes son menos que en el juego original, y tiene algunos detalles a nivel gráfico que no quedan bien, y que son innecesarios creo. ¿Por qué, por ejemplo, acá no pusieron colores lisos y simplificar todo para que no parezca así tan feo, por decirlo de algún modo? Pero a la hora de jugar se ve bastante bien a nivel gráfico. Fíjense que a los personajes intentaron hacerle hasta los detalles de iluminación, y no creo que esté mal a nivel gráfico por ser un juego de 8 bits. Y no solo esto, sino que también se hizo Mortal Kombat 2, que creo que mejora a nivel gráfico y ofrece bastantes personajes, a pesar que siguen sin estar todos los del Mortal Kombat 2 de las otras versiones. Como pasa con el 1, contamos con solo 2 escenarios, y si no me equivoco uno secreto, y también hay recortes en cuanto a Babalities, Friendships y todo eso. Y ojo, la jugabilidad de ambos no es perfecta, se ven muy trabados, pero si tenemos en cuenta que para 8 bits no se hicieron conversiones, por ejemplo para el Family o NES, y que lo que se hizo fue sin licencia, lo de estos juegos de Master System es muy valorable.
ya que son mucho mejor que los piratas del Family. Está bien, son piratas, no se puede comparar. Pero así y todo, tanto en gráficos como en inteligencia artificial de los rivales, son mejores, y quien tenía una Master System podía presumirle estos juegos a alguien con la consola de Nintendo. Solo como pequeña mención, también se hizo Mortal Kombat 3 que salió solo en Brasil, pero eso ya lo dejo para un futuro video de Mortal Kombat en Master System si es que desean que lo haga. Y ahora sí, videojueguistas, todavía siguen quedando muchos juegos para repasar, pero creo que ya son bastantes por este video, así que quizá en un futuro vuelva a hacer otro más con más versiones. Por ahora, díganme ustedes en los comentarios qué conversión les gustó más y cuáles jugaron si es que tuvieron la posibilidad de tener una Master System. Y ahora sí, este retrojugador compulsivo se despide, no sin antes pedirles que si les gustó el video le dejen un like y se suscriban al canal.